Maestro, buenos días. ¿Cómo estamos, Víctor? Buenos días. Buenos días, está? profesor. ¿Listos? Toño, muy bien. Ya están llegando bueno. tus compañeros. Vamos a darles oportunidad. Ya estamos más o menos la mitad del grupo. Y grupo hablo porque son muchitos, ¿verdad? Está bien. ¿Cómo seguimos por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, maestro. Qué bueno. Bien dicho. Gracias a Dios. Eso es importante. Buenos días, doctor. ¿Cómo estamos, Adrián? Buenos días. Perdón, al doctor. No hay problema, no hay problema. Hay gusto, pues, por encontrarnos de nueva cuenta, ¿no? Eso es Así importante. Está bien. Ese don Manuel es tremendo, maestro. ¿Bien? Don Manuel. Además, no robará cámara, pero sí micrófono. No hay problema. Está bien. Es bueno tener ese ánimo. Bueno, ya tenemos la mitad. Pues ahora, como dicen allá en las curules y los congresos, ¿no? Ya teniendo el 50%, yo creo que iniciamos. Déjenme compartir pantalla con ustedes para que le demos inicio a nuestra clase de hoy. Bueno, sí tenemos ya, visualizan la imagen. A ver. No, maestro, todavía estamos. ¿Se ve o no se ve? Ahí está como, ya está. Ya, maestro. Sí, ya está. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, pues este es el tema que tenemos para hoy, este sábado 16 de enero. Este es el tema, divisiones de la bioética. Vamos a tratar de agilizar porque tenemos dos apartados que atender. Divisiones de la bioética por una parte y el otro es el valor absoluto de la persona. Muy bien, entonces tenemos como principio de considerar en este apartado, hay un principio, ¿verdad? Que nos dice aquí, este es un enunciado de este señor Van Rensselaer-Potter, que es uno de los que ha hecho más ruidito en este terreno de la bioética y que nos habla de que existen dos culturas que son importantes en el quehacer cotidiano del ser humano, que son, por un lado, la cuestión de las ciencias donde podemos encontrar la química, la física, las matemáticas, y por el otro, pues bueno, entre las ciencias no vamos a dejar la química, ¿verdad? Que es una de las ciencias muy relacionadas con nosotros. Y por otra parte, lo que son las humanidades, donde entran toda la cuestión de las leyes, la filosofía. Y que pues de pronto parecen dos culturas, así como él lo está enunciado, imposibles como de hablarse la una con la otra, como que se la pasan divorciadas o pegándose, dándose golpeteos. Entonces, es necesario establecer un puente, algo que los enlace de alguna forma, que ese conocimiento que es muy útil, no vamos a negar la cuestión de la tecnología, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? ¿Cómo podríamos estarnos atendiendo estando tan lejos y tan separados? Y sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de unirnos y de llevar a cabo pues nuestra clase. Tomo el ejemplo nada más como un pequeño dato para darle peso a esto que estamos comentando. Entonces dice aquí este señor Potter, pues hay que establecer un puente hacia el futuro y que de alguna manera le dé el valor y el peso específico a todo este conocimiento. Y esto, dice él, pues lo encontramos dentro de lo que es el terreno de la bioética. En este sentido, entonces, la humanidad necesita que esta sabiduría tenga una connotación diferente. Y dice entonces, ¿verdad? El conocimiento de cómo usar el conocimiento. Parece un juego de palabras, pero es decir, que este conocimiento no nos afecte. Vamos, alguna vez estuvimos en un laboratorio de química, química general, y pues nos dijeron claramente los profesores, hay que tener cuidado cómo mezclar estas sustancias, porque está bien, son útiles, pero si las mezclamos de una manera inadecuada, el mismo conocimiento se nos convierte en una amenaza. Tanto que incluso sabemos que al interior del laboratorio de química han sucedido accidentes. ¿Por qué? Porque en el conocimiento no se sabe cómo usarlo. Entonces aquí nos va orientando a este sentido con el propósito de llevarnos a una supervivencia del hombre y con todo, perdón, mejorar también la calidad de vida.
Y en ese sentido, entonces, ya esto toma una connotación diferente. La bioética, entonces, hemos de entenderla, mencionamos en la clase anterior, no es lo mismo que hablar de la ética. Y aquí volvemos a un juego de palabras. No es lo mismo dentro de lo que son las ciencias de la salud, aquí pusimos la medicina, no es lo mismo hablar de la ética médica, donde decimos que el doctor que se porte bien, a hablar de una bioética médica. ¿Por qué? Porque la bioética, según lo entendimos ya, es un ámbito mucho más extenso, porque aquí en la ética médica vamos orientándonos a la manera como debemos de tratar al paciente. En cambio, la bioética es muy aplicable, por ejemplo, ahorita con este asunto de que la pandemia que andamos cargando, que nos lleva a considerar no solamente a mí como persona, sino también a los que me rodean. Es decir, el ámbito se abre para tener muy en cuenta también otros escenarios donde es importante entender que pues no estoy solo, ¿verdad? En el vasto mundo, no estoy solo, sino que hay muchos que me rodean y tengo que tomar en cuenta también el medio ambiente. Entonces la bioética viene a ser una diferencia con la ética porque insistimos, tiene ya otros valores y otros fundamentos más amplios, que eso es lo que vamos a estar trabajando pues en esta materia. En esto entonces entramos porque la ética y las ciencias nos llevan a un terreno interesante que es la investigación. Y dentro de la investigación, el investigador de suyo, muchachos, debe caracterizarle el espíritu de ser inquieto, que quiere encontrar aquí, quiere encontrar allá. Y en ese afán, incluso de mejorar la calidad de vida, pues entramos a terrenos como aquí vamos a verlo, como es el caso de la manipulación genética, las tecnologías reproductivas, como es el caso de la fecundación in vitro, y también ese afán, ¿verdad?, de la clonación humana, que es una cuestión hipotética hasta ahora, pero bueno, ahí está, ¿verdad?, en el escritorio, y no podemos negar esa situación. Bueno, con esto entonces tenemos también otros problemas que se nos derivan a nosotros profesionales de la salud ya de una manera ya más directa, porque esto ya no es el asunto de estar soñando que vamos a preparar y que haya, como en la película aquella, ¿no?, de este señor Schwarzenegger, que hay hay un clon y hay un doble, pero que son personas muy diferentes. Entonces aquí tenemos ya aterrizando y estando en un terreno más práctico, aquí tenemos cuestiones éticos dentro de las profesiones sanitarias. Veamos, el asunto de la transfusión de sangre, que sabemos que no por ser una actividad frecuente en nuestro tiempo, es bien aceptado en todo momento y tiene sus propios problemas, vaya que existen. El asunto de la eutanasia, los trasplantes de órganos, en el caso de ustedes el trasplante de córnea, la reproducción asistida, también tenemos el asunto de lo que es el tema del aborto, que ustedes saben que en los últimos años ha dado mucho que hablar y no se ha terminado, no se ha cerrado el tema. Y todo aquello que está implicado también con el asunto de la relación médico-paciente. En este caso tendríamos que acotar un poquito la relación optometrista-paciente. Y bueno, seguimos nosotros con el asunto de las investigaciones, de donde es necesario también tomar muy en cuenta el medio ambiente, que pues ya ven hoy en día los asuntos ecológicos han tomado mucho auge, ¿no? Y en este sentido, pues el respeto por los animales, la naturaleza, pero pues seguimos insistiendo, ¿no? La energía nuclear nos es muy útil, aunque debemos de saber cómo hacerlo. Lamentablemente estamos rodeados todavía y no podemos negar el ambiente que tenemos de países pobres en nuestro mismo entorno, en todo existe, y esta situación se convierte en un terreno un poquito así como que mezclado, donde tenemos que poner cuidado de cómo vamos manejando todas las cosas. Entonces, pues las influencias que tenemos, y ahora veamos, aquí aparecen otros elementos, la legislación, la educación, las ciencias políticas y las políticas sanitarias, el asunto de la religión, que no podemos dejarlo de lado. Todo esto nos lleva, por ejemplo, aquí tenemos un tema, no es lo mismo hablar de una neurología, donde en su momento de parte de su ética nos dice, bueno, vamos a atender al paciente y por causa del problema pensemos en los casos graves de epilepsia, que es necesario incluso hasta extirpar parte del cerebro, la famosa lobectomía, vamos, atendámoslo y listo.
No, señor, permítame un momento. La persona ya se consultó con ella si está de acuerdo, los familiares que dicen que hay sobre sus creencias, en fin, y entonces entramos no solamente a una neurología y ética por separados, sino que hay aquí vamos a decir, una unión de la neuroética, y eso no se da solamente ahí, sino que es algo que tenemos de considerar. Bien, con estas generalidades, entremos ahora a tomar en cuenta lo que viene siendo ya propiamente las divisiones de la bioética, que son propiamente tres: la bioética teórica, clínica y cultural. Bien, en cuanto a la bioética teórica, pues esta nos va llevando a conocer lo que son las partes de fundamentos, en qué se fundamenta la bioética, cuáles son sus teorías en relación con con la moral, y también la justificación, es decir, el por qué se tienen que hacer las cosas, tomando muy en cuenta nociones o elementos muy básicos como es el asunto de la persona, la dignidad de la persona, la autonomía de la persona, que es un asunto que vamos ya a estar trabajando más a detalle, pero no es solamente eso, sino también las decisiones relacionadas con la moral y vinculadas con la deontología. Aquí traemos algo insertado sobre lo que es este tema, ¿verdad? Que es el quehacer del profesional de la salud. Es decir, cuando hablamos de la deontología, a eso nos referimos. Ahorita vemos la lámina. Y no podemos negarlo, que todo esto no lo podemos dejar en un conocimiento general, sino que tenemos que individualizarlo. Creo que ya conocen ustedes el asunto de que no hay enfermedades, sino enfermos, porque la enfermedad la estudiamos nosotros cuando estamos en el interior de las aulas, en nuestra categoría de estudiantes. Sin embargo, cuando ya estamos en el gabinete, en el consultorio, tenemos que atender al enfermo, es decir, la manera como se va presentando ese mal de una manera particular en cada uno de aquellos que nos brindan el favor de su confianza para que les atendamos. Entonces, cuando hablamos de la deontología, en pocas palabras nos referimos a la ética, cuyo objeto principalmente está orientado precisamente al deber, el deber que tenemos nosotros, y las normas morales. Es decir, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué debo yo hacer? Ya sobre el hacer como tal es otra cuestión muy aparte. ¿Qué es lo que debo hacer? Ya cómo lo voy a hacer es otro asunto, ¿sí? Bien, pasamos a la bioética cultural, que es precisamente esto nos va llevando a tomarnos a nosotros una cuestión donde debemos ir manejándonos en el contexto histórico, es decir, en el trayecto de la historia que ha venido sucediendo, porque este asunto, pues si hoy la palabra bioética nos suena como nueva, ¿verdad? No es, sus fundamentos los podemos ubicar muy claramente hacia los terrenos o los tiempos de la Grecia clásica, con Aristóteles, Sócrates, aquellos hombres de aquel tiempo. Entonces hay toda una cultura, un conocimiento que ya es parte de la historia, pero que eso no se queda en la historia, sino que tenemos que aterrizarlo en lo que vienen siendo los temas actuales, como aquí traemos 3 láminas, con este asunto los hemos acomodado y pues en orden alfabético, ¿no? Aquí tenemos el asunto del aborto inducido, la calidad de vida y sanidad, la clonación humana, el asunto de la circuncisión, y bien aquí hay otros más temas que, bueno, ya lo leen con calmita, por cuestiones pues, del tiempo tenemos que agilizar aquí un poco, ¿no? Aquí tenemos otros temas, como es el caso de la eutanasia, la genética, la investigación médica, la misma investigación farmacológica. Ahorita, por ejemplo, con el asunto que traemos y que tanto llena las páginas de los diarios de la vacuna famosa contra el COVID, ¿por qué tanto ir y venir? Porque en muchos círculos se ponen en entredicho que tan rápido, en menos de año y medio, se había dicho que en año y medio se tendría la vacuna, no estamos completando un año y ya la vacuna, según esto, ya está lista. De las investigaciones que se han hecho, ¿no? De todo este trabajo debe de reunir ciertos aspectos de carácter bioético. Los métodos anticonceptivos son temas un tanto conocidos por nosotros y, bueno, aquí lo repetimos, lo lamento, y asuntos de otra índole, ¿verdad? Como acá, pues de tener seres ideales, o sea, el ser perfecto, que esta es una cuestión complicada. Los asuntos de la sexualidad, que ya ven que está dando mucho que hablar también este tema, de las preferencias sexuales, de la cuestión del SIDA, el suicidio,
la vida artificial, en fin, el tratamiento del dolor incluso, que de pronto pues podemos decir que bueno, que hay manera de entender el dolor, sí, pero hay puntos donde la verdad uno ya lo piensa. Estamos hablando de los pacientes terminales, por ejemplo, con cáncer, en uno de los temas centrales en ellos es precisamente la presencia del dolor, y el paciente dice, no, yo no quiero sufrir ya, por favor, déjenme morir. Se oye fea esa palabra, pero el paciente llega un momento en que así son las situaciones críticas, y el profesional de la salud, claro, con ustedes como optometristas es difícil que vean un escenario de esta naturaleza, pero nosotros, los médicos, pues sí, tenemos esta situación que enfrentar, ¿no? Muy bien. Con esto, muchachos, pues pasamos aquí. Ojalá alguien pueda leerme esto y decirme de qué se trata. Sería magnífico, ¿no? Yo lo sé que está escrito en griego y pues ninguno de nosotros lo puede entender, pero lo que sí entendemos es de lo que se trata. El juramento hipocrático, muchachos. Un juramento que todos los profesionales de la salud, y que principalmente en el caso nuestro, es en nosotros los médicos donde más se aplica, pero de una manera extensiva en ustedes también tiene que tomarse en cuenta, y que pues si bien es cierto, Hipócrates de Cos fue el que lo acuñó, pues hasta el día de hoy se sigue trabajando, ¿no? Entonces tenemos que con en él precisamente existen los lineamientos o los principios generales de lo que es la deontología médica. Tenemos 6 láminas donde hemos nosotros transcrito tal cual el juramento hipocrático. ¿Verdad? Aquí nada más leo una parte, pues él tenía sus dioses, ¿verdad? Y sus personas que vamos a decir, de grande estima en su momento. Entonces él dice, juro por Apolo médico, por Esculapio, Higía y Panacea, y pongo por testigos a todos los dioses y dioses de que he de observar el siguiente juramento que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Y por ese estilo se lo va llevando, precisamente dando con esto a entender el respeto que va a tener hacia sus maestros, hacia quienes les proporcionan de la manera o le permiten incursionar en el conocimiento de las ciencias médicas, pero no por tener un conocimiento tan loable como va a menospreciar a los demás, ¿no? Que lo va a compartir también con sus compañeros, tener el cuidado de no meterse en problemas haciendo cosas que no están a su alcance o que no debe de hacerlo, o que de alguna manera afecten la integridad o la vida, la función de los pacientes, siempre teniendo ese cuidado, ¿no? Y dice acá, guardaré secreto sobre lo que oiga, noten eso, o sea, las ciencias de la salud, algo muy noble que tienen es precisamente que debemos manejarnos mucho dentro del terreno de la discreción, sobre lo que oiga y vea en la sociedad, por razón de mi ejercicio, y que no sea indispensable divulgar. O sea, esa cuestión de la prudencia es importantísima en nuestro quehacer cotidiano. Y de otra suerte, pues esto se parece un poquito a lo que dicen los políticos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando entre profesionales de la salud y ocupémoslo en su lugar. Si observo con fidelidad ese juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión. Honrado siempre entre los hombres, si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria. Entonces es un pensamiento, un juramento muy extenso, que no ha quedado ahí, sino que en su momento se le ha hecho un pequeño ajuste precisamente en la Convención de Ginebra, y pues aquí existen otras láminas donde está ese juramento ajustado un poquito a los tiempos de la actualidad. Son 4 diapositivas que ahí quedan al alcance y a la orden de ustedes para que le den una leída. Y propiamente pues es un compendio de lo que es en sí el juramento hipocrático, y que pues insisto, es una versión, digámoslo así, actualizada, que queda también precisamente para que pues lo tengamos ahí a la mano. Bien, pasamos al tercer punto, perdón, que me brinco un poquito de láminas, se me movió más de lo debido. Veamos, veníamos aquí, bien. Entonces, esto es el asunto, vean, donde termina el ajuste precisamente de esa nueva versión, digamos, del juramento hipocrático según la Convención de Ginebra. Ahora,
La bioética, muchachos, tiene sus principios y entonces, respetando lo que hemos comentado hasta aquí, tiene los principios y tenemos entonces que se le llama entonces así el enfoque principialista de la bioética. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, tenemos aquí esto. Se habla aquí, dice, ¿verdad? Ese es un ejemplo que se nos está dando precisamente de dos cuestiones importantes aquí en este punto en particular. La cuestión de niños que mueren en el África a causa del hambre y la desnutrición, y que sabemos que no es el único país, continente que tiene este problema. Hay países también con problemas serios, aquí en la misma América, en la zona central, hay cuestiones de esta naturaleza. En la India se sabe que también existen estas cosas, y entonces ahí dice acá 850 millones de personas que se acuestan diariamente sin comer, y la expectativa de vida, por ejemplo, en Zimbabue, que es una república del África, su promedio de vida es de 36 años. Muchos de nosotros, o algunos, perdón, algunos de nosotros que estamos ahorita en esta clase, en realidad rebasamos con mucho esta expectativa de vida, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede allá. Entonces, sin embargo, tenemos problemas de la cuestión bioética contemporánea, como es el caso de que hay quien está pensando en arreglarse de la nariz, que el famoso perfil griego, la cirugía plástica. Bueno, yo voy a ponerme bello, voy a ponerme guapo, mientras otros están muriendo de hambre. Entonces, esta situación, pues, aquí Mafaldita, ¿verdad? Se levanta en contra de esa situación, que pues hay que ver por la justicia, la libertad, por el sí a la vida, pero pues, ¿qué vida es la que queremos? ¿Cómo está el asunto? Entonces, con esta situación, Potter surge nuevamente aquí, Van Rensselaer Potter surge nuevamente y nos habla de una supervivencia humana sustentable a largo plazo, pero tomando en cuenta los principios de la bioética que nos lleven precisamente a una supervivencia útil y con un conocimiento en beneficio de la humanidad. Ver la manera de que la humanidad pues tenga también lo que conviene, que es lo que aquí en bioética se le llama la bioética de los mínimos, ¿verdad? Es decir, lo mínimo que debe de tener. Aquí tenemos otro enunciado donde se nos habla también acerca de este asunto de las ciencias, ¿verdad? Y que es importante, dice acá, las éticas sociales ya existentes y orientaciones anticipadas. Es conveniente que esto lo vayamos ubicando también, y se nos habla entonces ahora de una bioética global que nos ayude a considerar al ser humano, pero en el contexto del respeto a la naturaleza también. Correcto. Bueno, acá van otros elementos donde los principios de la bioética quedan establecidos por estos investigadores, estos señores, Bicham y Childers, que son de los que vamos a estar hablando un poquito. Y esto surge a partir del informe Belmont en 1978, donde se criticó abiertamente el asunto de lo que comentábamos en la clase anterior, de lo sucedido en la Alemania nazi, ¿verdad? Y aquí empiezan a aparecer estos 4 principios que ahorita para ustedes son nuevos, pero que se van a convertir en una cuestión de orden continuo en todo el resto de nuestra materia. Los 4 principios básicos de la bioética. No confundamos, ¿sí, chicos? Estamos hablando de principios. Otra cosa son los valores, que ya lo veremos más adelante. Los principios de la bioética son estos: la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Hay quienes en su momento le dan mucha importancia a estos últimos dos, pero como ya lo iremos viendo, en su momento cobra importancia cualquiera de ellos. Por eso es el asunto de que debemos ver al paciente desde la cuestión individual, es decir, como tal. Nos vamos a saltar unas láminas aquí, ¿verdad? Y vemos entonces, es importante considerar en todo momento, dice acá, todos los seres humanos somos iguales y merecemos igual consideración y respeto. Veamos la cuestión de los valores éticos generales que están apareciendo en este punto. Entonces, en el enfoque que se nos está dando aquí, es importante, dice, la universalización del enfoque liberal de la dignidad. Es decir, ustedes lo saben, ¿no? Por ejemplo, se dio el año pasado con el asunto de estas cuestiones raciales. Pues no me caes nada más porque eres negrito. Y vámonos recio, borrémoslos del mapa. Es un ser humano, es parte de la humanidad.
y la persona merece ser respetada. Pero que aquí en lo que estamos hablando nosotros, esto de la dignidad es necesario que se considere debidamente para evitar el paternalismo clínico. ¿En qué consiste esto? En que yo como profesional de la salud, yo veo que a mi paciente le voy a poner unas lentes de contacto y se los voy a poner verdes y punto. No, esa es mi decisión. No, hay que entender que cuando hablamos de la dignidad, yo debo, dice acá, ¿verdad? El paternalismo dice, busca establecer garantías de libertad del paciente frente al poder de la medicina y los servicios de salud. Pero es el profesional de la salud el que lo está haciendo de manera directa. Obviamente a mi paciente a lo mejor las lentes verdes a lo mejor ni le gustan, ¿no? Y hasta quizás sea su color más aborrecido, pero pues yo ya dije y se los voy a poner. Esto no debe suceder. Entonces, en ese sentido, es como es importante tomar todo el sistema de valores, de valores que tiene el paciente para ayudarle de la mejor manera posible. ¿Por qué razón? Porque nos dice aquí la doctora Elizabeth Kluber-Ross que el dolor dentro de lo que es la vida, el sufrimiento, el dolor, lamentablemente se da. Ahorita con esta de cuestión del COVID hay ciertos pacientes que no tienen otro problema más que traen un dolor insoportable de cabeza. Pues, pobrecitos, ¿verdad? Qué pena que les haya dado y según lo que se sabe ahorita, esos casos pues le van a salir bien. Después de todo ese sufrimiento del dolor, no van a llevar a mayores problemas. Pero se acepta. ¿Por qué razón? Porque pues, es algo que lamentablemente está sucediendo, pero hay que ayudarle al paciente. Pero en lo que estamos, lo que no se vale, lo que no debe ser, es aceptar el sufrimiento de quienes sufren como resultado de la inhumanidad del hombre respecto al propio hombre. Es decir, yo como profesional de la salud, a sabiendas de que aquello va a hacer sufrir al paciente, de todas maneras yo lo aplico. No es posible, no es correcto. Eso no debe de ser. Allí está haciendo falta los valores. Entonces, el enfoque principialista, pues le da de pronto, ¿verdad?, cierta importancia a algunos valores, como aquí nos están resaltando en este documento, la justicia y la no maleficencia. Le está dando un valor, un punto más de mayor importancia. Pero pues no siempre va a ser así. Por ejemplo, aquí se nos habla, dice, las personas naturales pueden elegir su proyecto de felicidad y dado el caso, también la forma de morir. O sea, ustedes saben que hay pacientes que de pronto tienen legalmente, les asiste el derecho, dice, ¿verdad?, de este asunto de la voluntad anticipada. Escuchaba yo un profesor en una ocasión, porque se daba esa situación del intubar al paciente y mantenerlo con respiración artificial y que cuando llegue el momento crítico, donde los médicos preguntan, ¿no? Pues desconectamos al paciente o qué le hacemos. No dice él, mire, vamos por partes. Si yo estoy aquí platicando con ustedes, en esa ocasión estaba en una conferencia, estaba en un entarimado de más de 1 metro de alto. Si yo de aquí me caigo y me pego en la cabeza, por favor, pues está bien, me quedé inconsciente por el golpe que me di, pero hagan la lucha, salven, porque en lo demás todo está bien. Pero si ya mis órganos están en disfunción, ya está en una insuficiencia renal, hay problemas pulmonares, y hay infartos, no sé, daño cerebral, pues entonces mejor déjenme morir. O sea, el paciente le asiste el derecho en su momento de elegir la manera de morir. Pero como verán ustedes, son temas críticos, ¿verdad? No es fácil, no es tan fácil como parece así en la mención como lo está diciendo un servidor. A esos 4 principios de pronto también aparece uno nuevo que es el principio de solidaridad, del que vamos a hacer mención de manera rápida en este momento. La solidaridad, ¿verdad?, exige o establece precisamente y consiste en que, como dicen aquí esta lámina, pues llega el momento en que hay que ayudar a los demás, es decir, ser solidario, y es algo que se maneja más a nivel comunitario. ¿Por qué? Porque vamos a extender la mano a alguien que pues no es de mi colonia quizás o no es de mi familia, pero hay que ayudarle por la situación adversa que se está presentando. En ese sentido, tenemos nosotros, dice que la solidaridad verdadera suele establecerse entre personas que difieren
que no están unidas, pero que deciden adherirse, o sea, juntarse por una causa en común, precisamente con el objetivo de ayudar al otro, de colaborar en la necesidad de la otra persona. Muy bien. Tenemos entonces también, de donde dice, ¿verdad? Al final de la vida, notemos esto. Otra vez volvemos al tema, ese tema un tanto conflictivo del final de la vida, donde el paciente, pues, de acuerdo a su esquema de valores, tiene, ¿verdad?, la necesidad, pues, ya de establecer el fin de su vida, y nos dice aquí, leemos textualmente, los fundamentos de la solidaridad, de la solidaridad, siempre dependerán de la solidez de los valores y de las convicciones por parte de quienes sellen este acuerdo, es decir, de aquellos que están dispuestos a colaborar para que se lleve a cabo tal o cual actividad. Entonces, la solidaridad va orientada en ese punto. Podríamos hablar mucho más, jóvenes, pero ahí dejamos esa mención general. Entonces, aquí tratamos de alguna manera de considerar digamos, un breve resumen, ¿verdad? Que aunque como dice acá, ¿verdad? Que aunque el móvil sea distinto, de pronto, pues hay un punto en particular donde debemos dejar de lado el egoísmo, las envidias y esas cosas tristes que se dan en el ser humano, que todos sabemos que son malos y que lamentablemente existen, pues con el fin precisamente de, dice acá, ¿verdad? Desde la perspectiva de la biótica global, la solidaridad responsable debe ser global, es decir, universal y no de grupo. Pues esto así es como lo establecen los principios. No olvidemos, estamos en el enfoque principialista de la bioética y que así es como debería manejarse este punto, ser global, ser de utilidad para todos. Qué bueno que tuviéramos también los recursos suficientes para no tener la necesidad de decir, bueno, aquí ya no puedo trabajar porque me faltan insumos, sino que con todo lo necesario pudiésemos trabajar de una manera responsable y en el respeto de la autonomía total del paciente para que él se sienta bien atendido. Entonces la ética, pues, y la biótica, pues nos van orientando sobre este punto. Muchachos, el tiempo se nos ha ido con esta primer parte. Voy a cerrar esta lámina y quiero compartir con ustedes ahora, aunque sea de manera así breve, el siguiente punto. Miren, estas láminas se las vamos a subir, son un total de 24 diapositivas, donde estaríamos hablando sobre lo que es el valor absoluto de la persona. Les doy más o menos el tip general. Esto del valor absoluto de la persona nos lleva a tomar en cuenta a la persona tal como es, tal como está. En el caso de la vida que hoy nos toca vivir, más de uno de ustedes, digo, pues ya tengo la oportunidad de conocerles a la mayoría, de las clases presenciales que hemos tenido la oportunidad de compartir espacio y actividad, más de uno de ustedes, al igual que un servidor, utilizamos anteojos. ¿Por qué los utilizamos? Porque pues ya nuestra agudeza visual no es suficiente para desempeñarnos de manera correcta. Entonces, sin los anteojos, yo valgo menos o valgo igual. Ese sería el punto. Hay personas que para caminar tuvieron algún accidente, por ejemplo, se dañaron un tobillo y para caminar tienen que valerse de una muleta o de un bastón. Entonces, sin el bastón, ¿la persona vale igual? ¿Vale menos? Ese es el punto, que la tecnología nos ha ayudado para que hoy en día podamos ver, por ejemplo, personas que las encontramos en la calle y van llevando una bolsita donde van cargando sus orines o su excremento. Esta situación es un avance de la medicina para que esas personas puedan de alguna manera desempeñarse en su vida, pero van con esa bolsa. ¿Qué cosa tan fea, podríamos decir? No. La persona es la persona. Y sencillamente por existir, por ser, por estar entre nosotros, tiene un valor. A eso vamos. Entonces, hoy se les va a quedar como una tarea, de favor revisan ese material,
y les daré un tiempo suficiente. El día miércoles por la noche me hacen el favor de subirlo al correo porque no tengo habilitada todavía la plataforma. Me hacen el favor de subirlo al correo un pequeño ensayo sobre este asunto del valor absoluto de la persona. Se va a quedar como una pequeña tarea para que por favor lo elaboren. ¿Estamos de acuerdo? Bien, porque el tiempo se me está acabando y ya abrir las diapositivas ya no nos daría oportunidad. Bueno, ¿algún comentario, pregunta que tengan por ahí, muchachos? Estoy a la orden en estos 3 minutos que nos restan. Doctor, ¿cuándo hay que subirlo al correo? Perdón. Es decir, hoy es día sábado, ¿de acuerdo? Entonces, estarían trabajando ustedes con esto. Yo entiendo que no es la única materia. Entonces, no, subirlo, por favor, el miércoles, para que yo el jueves tenga la manera de revisarlo. Si me hacen ese favor. Gracias, doctor. Sí, por Doctor, favor. buenos días. Dígame. El ensayo viene siendo para una cuartilla, media cuartilla. Una cuartilla, pongamos, ¿verdad? Una cuartilla en fuente, en tamaño, el tamaño de la fuente, 11 o 12, ¿verdad? En el espacio cerrado, creo que es más que suficiente para que ustedes ahí lo vayan trabajando, por favor. Bueno, si no hay otro asunto, muchachos, pues estamos a la orden. Un gusto haber estado con ustedes. De nueva cuenta, por favor, los molesto con el mensajito en el WhatsApp, ¿verdad? Aquí estuve para que pueda un servidor anotar pues su asistencia. En este equipo que estoy utilizando ahorita, de pronto me falla la cuestión de la captura de pantalla. Entonces, ayúdenme en eso también, de favor. Y si no hay más, un abrazo para todos. Un gusto haber estado en esta ocasión con ustedes. Se disponen, quizás la semana que entra tengamos 2 sesiones, quizás, porque vamos a entrar ya al asunto de los principios y son un poquito, pues no muy engorrosos, pero sí requieren de un poquito de revisión de detalles. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, maestro. De acuerdo, muy bien. Pues entonces un abrazo de nueva cuenta para todos y nos estamos mirando y estamos con él. Cualquier duda que tengan, no duden en mandarme un mensajito y denme chance, por favor, y les respondemos para la orientación correspondiente. Seguimos a la orden. Un abrazo para todos. Feliz Gracias, doctor. semana. Hasta luego. Muchas buenos días. Buenos días.